Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Yo soy Stephanie Castañeda y soy parte del equipo de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítanme hacer una pequeña presentación del instituto. Somos líderes en los sectores regulados económicos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Asimismo, tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Además, más de 250 instituciones públicas y privadas han sido atendidas en consultorías especializadas y más de 50 asesorías económicas financieras fueron brindadas por nuestra institución. Además, más de 20 valorizaciones en activos y empresas en las que contamos. Y finalmente tenemos más de 50 empresas en el sector público y privado que han realizado capacitaciones a través de nuestros servicios. Nuestros servicios son los siguientes. Tenemos en consultoría empresarial, brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones público y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Estas capacitaciones están enfocadas en diferentes temas como agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, legal, electricidad, minera, seguros y ambiental. Les invito a que puedan seguir nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram, LinkedIn. Asimismo, al finalizar la conferencia, les voy a brindar el link de nuestra tienda virtual, nuestra ECO. Les doy la bienvenida a esta conferencia especializada, la responsabilidad del sector empleador frente al teletrabajo, a cargo de la profesora Estela Ospina. Ella es coordinadora del Grupo de Investigación Minera Sostenible y Reputación Corporativa. Ella es abogada del doctorado de Gestión de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se ha desempeñado como directora general en Censopaz y para su gerente de Seguridad y Salud en la empresa de salud. Actualmente ella es docente e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Mayor de San Marcos. Es consultora independiente de entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. Profesora, le doy la bienvenida a esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y todas. Me alegra poder estar en contacto con ustedes y vamos a, creo que tengo un problema con, bueno, trataremos de solucionar el tema con la imagen. Vamos entonces a la presentación que habíamos preparado para ustedes y tiene que ver efectivamente con el tema de las responsabilidades del sector empleador frente al teletrabajo. Muchas gracias al Instituto de Regulación y Finanzas, FRI, de la Universidad de San, por permitirnos conversar el día de hoy sobre este tema. Es un tema especialmente importante y en ese sentido quería poner el punto en cuál es un poco el contenido de lo que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre dos aspectos centrales. Uno primero, la parte de los antecedentes en esta materia, y uno segundo, sobre cuáles son los alcances de la actual legislación en materia del teletrabajo y cuáles son las responsabilidades nuevas y diferentes que los empleadores van a tener que asumir. Quiero partir, y en ese sentido es importante hacerlo, de una parte básica de los antecedentes. Es decir, cuando en enero del año 2020 se empezó a conversar sobre el tema de la posibilidad de una pandemia a nivel mundial, era aparentemente un tema lejano, ¿verdad? Sin embargo, en muy poco tiempo, digamos, en una línea histórica, entre enero a marzo, que se declaró la pandemia, y abril, que empezó la primera ola para nosotros con fuerza, realmente fue un periodo de tiempo muy breve, y en ese sentido la pandemia marcó un quiebre de aguas, en realidad, un quiebre muy importante en la dinámica general
generó también algunos problemas muy serios, en algunos casos menos serios en otros, vinculados a la cadena de suministros, por ejemplo, pero afectó centralmente también la dinámica del mundo del trabajo. En el caso del país, la opción que se tuvo desde la legislación fue un concepto que se llamó trabajo remoto. ¿Okay? Teníamos una ley anterior sobre teletrabajo, pero a diferencia de otros países que optaron por la modalidad de teletrabajo, en nuestro caso la opción que se tomó fue la opción del trabajo remoto. En ese sentido, la definición que el decreto de urgencia 026 del año 2000, que fue un decreto de urgencia que estableció las diversas medidas excepcionales y temporales, fue lo que dijo la norma, para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional, estableció que el trabajo remoto es una modalidad de prestación de servicios subordinada con la presencia física de un trabajador o de una trabajadora en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, porque cabía también esa posibilidad, utilizando cualquier medio o mecanismo que haga posible realizar las labores fuera del centro de trabajo. Obviamente, el elemento clave ahí es que las labores, la naturaleza misma de sus labores, lo permitiera. En ese caso, en el país, hemos tenido de alguna manera dos grandes procesos. Aquellos procesos que podían digitalizarse y por tanto pasaron a convertirse en trabajo remoto, y aquellos otros que por su naturaleza no fueron posibles. Actividades fabriles, actividades mineras, actividades eléctricas, actividades de construcción, distintas actividades no pudieron hacerse de manera remota y por tanto estuvieron durante un periodo de tiempo bajo aislamiento total al inicio, pero luego se fueron reincorporando, ¿no? Ustedes recuerdan esos primeros meses del año 2020, y a mediados del 2020 y a finales del 2020 fue como un ciclo de primera ola, segunda ola y tercera ola, y donde el elemento de diferenciación fue el elemento de las vacunas. Pero en el mundo del trabajo, lo que fue especialmente relevante fue que efectivamente lo que se conformó, lo que se constituyó, lo que se concretó, fue una modalidad distinta de trabajo en donde el empleador, los empleadores, tomaron la decisión de enviar, habían dos modalidades, ¿no? Aquellos trabajadores o trabajadoras que tenían comorbilidad, por tanto, podían hacer trabajo remoto y en caso la naturaleza de sus labores no se lo permitiera, pasaban automáticamente a licencia con goce de haber compensable, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese tipo de situaciones? Pero esta modalidad de trabajo remoto fue, como dice el nombre del decreto que da su origen, fue un decreto que se hizo de manera excepcional y temporal. ¿Por qué hago referencia a este elemento de la excepcionalidad y la temporalidad? Porque este tipo de trabajo es un trabajo que no contaba con las garantías básicas que se le reconocen a todo teletrabajo. En el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, hay muchos países y distintas legislaciones que tienen ya un recorrido muy importante en materia de teletrabajo. Y en ese sentido, este componente, este contenido del teletrabajo ya forma parte de marcos normativos, de marcos incluso sentencias firmes judiciales sobre accidentes de trabajo en teletrabajo, etcétera. A diferencia de nuestro país, en donde recién a partir del 27 de este mes, 28 en la práctica, estaríamos entrando a una dinámica de teletrabajo. Hay empresas que ya están muy claras de los procesos que están digitalizados. Es decir, hay todo un conjunto de actividades de empresas que pueden ser llevadas a cabo a través del teletrabajo.
y en ese sentido se han reconocido como tales. Pero a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo donde había una presentación, el segundo congreso de comités de seguridad y salud en el trabajo, y estaba realmente completo, el auditorio bastante muy bien ventilado, ¿verdad? Por el tema todavía de COVID, pero cuando hicimos la pregunta, otro ponente hizo una pregunta al auditorio, que levanten la mano quienes ya estaban y habían sido confirmados para la modalidad de teletrabajo, de aproximadamente 600 participantes que entran en ese ambiente, solamente 3 levantaron la mano. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la poca, digamos, yo pensé que iba a haber digamos, un número mucho más importante de trabajadores y de trabajadoras vinculados bajo la modalidad de teletrabajo. Sé de empresas que están en procesos francos de teletrabajo, pero también conozco algunas que de plano han dicho que no van al teletrabajo y que por la naturaleza de sus funciones, todas sus modalidades son presenciales, ¿no? Entonces, esto como un elementos generales de referencia. Vamos a la definición que tenemos en la actualidad sobre teletrabajo y las obligaciones que esto supone, ¿no? En primer lugar, en la práctica, el trabajo en el siglo XXI tiene como modalidades un cambio especialmente importante, ¿no? En el siglo XX, la modalidad por naturaleza del trabajo era la presencialidad, ¿no? El trabajo era un trabajo en un lugar fijo, que podía ser una oficina, que podía ser una fábrica, que podía ser una mina, pero un trabajo físico en donde el elemento de la persona trabajando era un elemento clave y central. Sin embargo, en el siglo XXI, pues tenemos modalidades semipresenciales o de trabajo híbrido, ¿no? En donde pueden haber distintas opciones de trabajo híbrido. Pueden ser 2 veces en teletrabajo y 3 en presencial, 4 en teletrabajo y 1 presencial. Por ejemplo, esa es una modalidad que han optado algunas empresas, es decir, tener no el lunes, sino el día martes, el día de coordinación presencial para todas las actividades. Y el resto del tiempo están considerando que sus trabajadores pasarán a ser ya teletrabajadores o teletrabajadoras. Y tenemos ya la modalidad propiamente dicha del teletrabajo. En ese sentido, estas características presenciales, híbridos y de teletrabajo como modalidades del trabajo es parte de unas características que están presentes hoy en el siglo XXI. Como digo, hasta el siglo XX lo normal, lo natural, era un trabajo presencial. Hoy ese trabajo no necesariamente exige la presencialidad, ¿no? Uno puede coordinar estando una persona en Alemania, la otra puede estar en Chile, la otra puede estar en otro lugar y tener una conferencia en Lima para el público de Lima, ¿no? Eso es parte de del tema actual y de la dinámica contemporánea. No necesariamente tenemos que estar de manera presencial. Esto ha implicado cambios, sí, hay un tema de horarios, ¿no es cierto?, que hay que ajustar, que hay que coordinar, etcétera, pero básicamente hay en el siglo XXI estas opciones de trabajo, presenciales, híbridos o teletrabajo. ¿De qué va a depender? Va a depender del empleador o de la entidad, sea privado o sea pública, ¿no? En ese sentido, las modalidades distintas van a depender centralmente del empleador. ¿Puede solicitarlo el trabajador o la trabajadora? Sí, podrá solicitarlo,
pero tiene que haber acuerdo, y si no hay acuerdo, pues permanece la presencialidad. Ese es parte de los elementos que vamos a ver a continuación. El otro tema que es importante y sobre el cual queremos también referirnos es expresamente a un tema que algunos hemos estado comentando y tiene que ver con, hay una diferencia sustancial aparte de dónde se desarrolla el trabajo, que haga diferente al teletrabajo del trabajo en otras modalidades, digamos. Y en realidad, cuando uno chequea efectivamente las características del trabajo, en primer lugar, la actividad personal sigue siendo una característica. Es distinto el trabajo personal al trabajo presencial. ¿Por qué? Porque hoy, por la tecnología, la persona puede trabajar, puede hacer teletrabajo sin tener presencia física en la razón social o en el lugar de razón social de su empresa o del empleador. ¿Trabaja para ese empleador? Sí. ¿Trabaja de manera personal? Sí. Por esa actividad, por ese trabajo, ¿percibe una remuneración? También percibe una remuneración. El otro elemento característico tiene que ver con en esas características, en esas actividades que se desarrollan de naturaleza, de manera personal, que tienen una remuneración, se encuentra la subordinación, es decir, existe un vínculo entre el empleador, la empleadora y el trabajador o trabajadora de subordinación, es decir, se reconoce que el empleador dirige las labores que desarrolla el teletrabajador, sí, hay una subordinación. Esas notas características, que son propias también del trabajo del siglo XX, se extienden también en el siglo XXI, se mantienen con los cambios en las modalidades que, como hemos comentado, pueden tener estas características de presencial, híbrido, teletrabajo, etc. Pero estas características como notas del trabajo, elementos típicos del trabajo, pues se mantienen. ¿Cuáles son las partes en el teletrabajo? Este es el otro elemento que también es importante mencionar. Por un lado está el empleador o empleadora, en donde la obligación tiene que ver las mismas obligaciones que detenta el empleador en su calidad de empleador en presencial, van a ser las mismas que va a tener en el teletrabajo. Los deberes del empleador, ya no las obligaciones, sino el deber del empleador en presencial, como es la prevención, por ejemplo, de los riesgos laborales, ¿se va a extender al teletrabajo? Sí. Ese más que ven ahí tiene que ver con el elemento que se han añadido a algunas obligaciones, algunas responsabilidades adicionales, sí. Básicamente, ¿cuál es el elemento de diferenciación? El pago de gastos adicionales. ¿Cuáles fueron esos gastos? Básicamente, los que reconoce nuestra legislación son dos. Electricidad, gastos de internet, y por ahí también el tema del espacio, ¿no? En otras legislaciones, lo que se ha hecho es, se establece por un metraje básico, y en ese metraje se incluye un estándar promedio que fluctúa cada año de electricidad, ¿no? Se hace como un paquete que vincula espacio físico, vincula internet y vincula electricidad y otros. Y ese es el monto que se le asigna al teletrabajador o teletrabajadora. Que es lo que cuando había trabajo remoto estaba a cargo del empleador, del trabajador.
Esto por un problema en nuestra legislación, porque en todas las legislaciones internacionales es parte de las obligaciones de los empleadores. En el caso del teletrabajador o teletrabajadora, ¿cuáles son sus obligaciones? Pues cumplir con el contrato de trabajo, cumplir con sus obligaciones laborales, cumplir con todos los reglamentos internos, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que deberá contener aspectos vinculados a la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. De igual manera, el reglamento interno de trabajo también tendrá que incorporar elementos centrales vinculados al teletrabajo. ¿Más qué tipo de obligaciones? ¿También se le han generado otro tipo de obligaciones a los trabajadores? Sí. Por ejemplo, ¿cuál? El resguardo de la información del empleador. Este resguardo de la información es especialmente importante porque hay actividades que son críticas. Esas actividades críticas exigen y requieren el tema de tener una alta confidencialidad en el proceso o en los procesos que corresponden al empleador. ¿Cuál es la otra nota característica del teletrabajo? Es la voluntariedad, es decir, no se puede obligar a nadie a hacer teletrabajo. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice la norma que el teletrabajo es voluntario. Las dos partes, trabajadores y empleadores, pactan la modalidad del teletrabajo en el contrato de trabajo. Entonces, es un contrato de trabajo de teletrabajo. O es un contrato de trabajo con trabajo híbrido. O es un contrato de trabajo presencial. Cualquiera de esas modalidades que hemos comentado va a funcionar de esa misma manera. Entonces, y ustedes me dirán, ¿cuál es entonces el medio de prueba que va a tener el empleador o el propio trabajador para señalar que está en una modalidad de contrato de trabajo o está bajo una modalidad de, por ejemplo, trabajo híbrido o de trabajo presencial? Siempre va a ser el contrato de trabajo. La prueba, tanto para el empleador como para el trabajador, va a ser ese documento que se llama contrato de trabajo o adendas, porque la norma habla que se puede colocar alguna adenda al contrato de trabajo existente, que puede ser uno de naturaleza indeterminada, de ámbito, digamos, presencial, pero que puede migrar a hacerse como teletrabajo. Y el punto ahí es, ¿qué ocurre si las partes no llegan a un acuerdo? Entonces, ahí hay dos opciones. La opción desde el empleador, del interés del empleador de que parte de sus procesos vayan a teletrabajo. Lo que, por ejemplo, hemos visto es que el empleador que tiene esa decisión convoca a quienes van a ser o quienes van a ser teletrabajadores e inmediatamente se suelen poner de acuerdo. Cosa distinta cuando lo que ocurre es que es el trabajador o especialmente las trabajadoras las que tienen interés en el teletrabajo. Cuando hay ese interés por parte del trabajador o de la trabajadora, puede que el área al que pertenezca este trabajador o trabajadora no esté dentro de los planes de la empresa para hacer teletrabajo. En aquellos casos, cuando no hay acuerdo, se entiende que es presencial si esa fue la modalidad anterior, antes del trabajo remoto. Si antes del trabajo remoto la modalidad fue presencial, como era la mayoría, van a regresar a la modalidad presencial. Y cuando no hay acuerdo sobre los plazos, se entenderá que es permanente, aunque caben modificaciones por ambas partes. ¿Ok? Esta ley de teletrabajo ¿es de ayer? No, es del 11 de septiembre del año pasado.
se publicó como la Ley 31.572, nueva ley del teletrabajo. ¿Cuándo debió empezar a tener vigencia? A partir del 1 de enero de este año. No se pudo porque ustedes ya saben el tema político que estamos atravesando, y el 26 de febrero de este año se publicó el Decreto Supremo 002 de este año, que en su última disposición complementaria y única, en realidad, otorgó 60 días calendario, señalando expresamente que las empresas privadas, entidades y el sector público tienen que implementar las decisiones vinculadas a esta nueva modalidad de trabajo. Por tanto, el 27 de abril, es decir, de aquí a 2 días, vence el plazo de adecuación. Entonces, tenemos que en 2 días se cierra este proceso de adecuación vinculado, relativo al tema de las modalidades del teletrabajo. ¿Qué es lo que han tenido que hacer las empresas durante este tiempo? Tomar decisiones en relación a cuáles son las áreas que van a hacer teletrabajo, qué áreas van para teletrabajo, qué áreas no van para teletrabajo, y empezar los periodos de adecuación. Entonces, ¿qué modalidades son las más importantes? Una primera actividad, obviamente, el primer paso tiene que ver con el elemento de qué área se va a teletrabajo y qué área no se va. Eso es lo primero que se toma como decisión. Una vez que se toma la decisión de cuál es la área que se va a teletrabajo, por ponerles un ejemplo, una empresa que tenía un área de call center. ¿Esa área de call center se puede ir a hacer teletrabajo? Sí, se puede ir a hacer teletrabajo. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué viene? A hacer la revisión de los contratos de trabajo, de la modalidad presencial al teletrabajo. Esa es la modalidad en la que estamos en este momento. Posteriormente se verá si hay gente que quiere regresar del teletrabajo a lo presencial, pero en este momento la modalidad a la que estaríamos migrando es de lo presencial al teletrabajo o a modalidades, como les he comentado, híbridas, ¿no? O mixtas. El otro elemento que es importante es que esto afecta tanto al sector privado como al sector público. No es solamente un elemento que va a afectar la dinámica del trabajo eminentemente privado, sino también en el caso del sector público. E implica también a las trabajadoras y a los trabajadores y al personal civil. Por tanto, lo que tienen que definir como mínimo en este acuerdo, que es un acuerdo de índole laboral, es cuál es básicamente la modalidad por la cual se opta. Si es una modalidad de teletrabajo o la modalidad de, que puede ser modalidad de teletrabajo o, si no lo desean, trabajo híbrido o mixto. ¿Cuáles son los otros elementos que el empleador, tanto público como privado, tiene que tener en cuenta para este proceso? Que las obligaciones en el marco del teletrabajo van a ser similares a las que tenía como empleador de modalidad presencial. Los derechos y las obligaciones de los teletrabajadores van a sufrir algunos ajustes y algunos cambios. Luego lo vamos a ver, ¿ok? Pero básicamente el elemento de la prestación, el elemento personal y el elemento de la remuneración, esos 3 elementos permanecerán constantes. Otro componente que es importante y que está establecido en la norma son las medidas de protección contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque un elemento que está ya estudiado es la presencia del hostigamiento sexual o del ciberacoso sexual en estas modalidades de teletrabajo. Por tanto,
un elemento sobre el cual el empleador va a tener que establecer medidas de protección específicas es contra el hostigamiento sexual. Ese es otro elemento que se ha señalado de manera expresa justamente por los temas que estamos viviendo de violencia sobre las mujeres y sobre las mujeres trabajadoras en particular. También hay medidas de seguridad y salud en el trabajo. En la norma reglamentaria, ustedes tienen anexos, y hay un anexo que es expreso para poder determinar si el trabajador que considera que está en condiciones de hacer teletrabajo tiene que cumplir. Y es básicamente un checklist, una lista de chequeo, en donde tiene que presentar al empleador las condiciones en su dinámica del espacio físico asignado al teletrabajo, sobre el cual efectivamente va a existir unas medidas de seguridad y de salud en el teletrabajo. El otro elemento que se ha mencionado y que también lo coloqué al inicio, tiene que ver con las medidas de seguridad y de confianza digital. Este es un tema de doble vía. Por un lado, son medidas de seguridad y de confianza que va a colocar el empleador en las computadoras o aparatos de índole similar, pero también va a tener una contrapartida, y es una limitación. ¿Okay? ¿Va a poder colocar esas medidas de seguridad y de confianza digital? Sí. ¿Ya? Y luego voy a presentarles cuáles son las limitaciones. El otro elemento que también es importante es que el empleador puede proveer los equipos digitales. Por ejemplo, la computadora, los audífonos o los cascos para poder escuchar y concentrarse. Si es una PC, pues la PC. Si es una laptop, tendrá que acompañar la laptop de estos soportes de ajuste para no tener problemas con la altura de la pantalla, por ejemplo. Y mouses de gamer, ¿no? Que son estos que permiten tener mejor capacidad en las manos para evitar lesiones en los miembros superiores. Y en ese sentido, cuando hay esta provisión de equipos, tienen que detallar las medidas de seguridad y la periodicidad de mantenimiento para asegurar el correcto mantenimiento. También, y ese es un tema especial, es el caso del teletrabajador con discapacidad. En ese sentido, es probable que el teletrabajador solicite para el espacio físico en donde va a desarrollar sus labores ajustes razonables, ¿no? Entonces puede solicitar ajustes razonables para poder desarrollar su labor en el espacio de su domicilio o donde se considere que se puede desarrollar, porque ahí hay otro elemento que luego voy a comentar. Y obviamente pueden existir algunas otras que tanto el empleador considere necesarios incorporar, ¿ya? Pero estos son los elementos básicos que establece la legislación como obligaciones. El otro elemento que también se ha establecido es el respeto que tiene que tener el empleador sobre el trabajador a la igualdad y a la no discriminación. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que podría darse el supuesto que el teletrabajador no tenga los mismos derechos individuales ni colectivos que tiene el trabajador que está en presencial. Y esto no es posible porque ambos, teletrabajador, trabajador en presencial o inclusive los tres, si hablamos también de trabajadores híbridos o mixtos, tienen los mismos derechos y tiene el empleador la obligación de respetar la igualdad y la no discriminación.
Este es el otro elemento que quería comentarles. Así como el empleador tiene el derecho de colocar en los medios informáticos todos los mecanismos de control, de seguridad, de resguardo de su know-how, ¿no es cierto? Hay, la contracara de esto, es el derecho a la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. En ese sentido, lo que se ha establecido es que el empleador va a tener que desarrollar coordinaciones, control y supervisión, respetando la intimidad, privacidad e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados de quien trabaja. ¿Ya? Hay una serie de disposiciones en sede reglamentaria que han entrado a un mayor nivel de desarrollo de este elemento. ¿Por qué? Porque es un elemento especialmente crítico. En el trabajo remoto han habido distintos temas de cámaras que han sido muy invasoras a la dinámica familiar, personal, a la intimidad de quien estaba en trabajo remoto. Y en ese sentido, lo que ha hecho la norma, la ley, y las normas reglamentarias ha sido respetar y revisar los estándares que existen sobre este particular, y el estándar básico es el respeto a la intimidad, privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones como elemento importante. Entonces, ¿hay unas restricciones hacia el empleador? Sí. Se han establecido restricciones. ¿Ya? Y ese es el otro elemento que hay que considerar y hay que valorar. ¿Qué tipo de restricciones se han señalado? Acceder por medios digitales a los comunicados, documentos originados con motivo del trabajo, ojo, o pueden ser personales también, sin previa autorización de quien trabaja. ¿Okay? Esa es una limitación. La otra limitación que se ha establecido es realizar captaciones, grabaciones de imágenes o de voz de quien teletrabaja sin consentimiento previo o expreso, o a través de su propia solicitud. También es importante señalar que no es exigible el consentimiento cuando la captación de voz o la imagen es requerida por la propia naturaleza de las funciones. O sea, allí ese es el elemento que diferencia. La restricción es eso. La otra limitación tiene que ver con ingresar al lugar donde se hace teletrabajo. ¿Ya? Esto no restringe el cumplimiento de los acuerdos, pero sí supone un elemento clave. A ver, acá tenemos una pregunta. ¿Es obligatorio incorporar las acciones o consideraciones de la ley en los distintos documentos del sistema de gestión? RIT, RIST, políticas, plan de respuesta a emergencias, aun cuando no se tenga teletrabajadores en la empresa. Gracias, Cecilia. Mira, allí el elemento clave de los cambios que esto supone está basado en que si existen o no existen teletrabajadores. Ese es el elemento de diferenciación. Si hay teletrabajadores, pues sí, vamos a tener que incorporar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el RIT, en el RIS, en las políticas, en las respuestas a emergencias, todos estos elementos que tienen que ver con seguridad digital, ¿no es cierto?, con respecto a la confidencialidad, etcétera. Con todos estos elementos se tienen que incorporar. ¿Qué ocurre si no hay teletrabajadores? Pues no se incorporan, porque el reglamento interno de trabajo responde a la realidad del trabajo en una determinada empresa. No es obligatorio allí donde no hay teletrabajadores. Como les comentaba, conozco una experiencia de una empresa que yo, la verdad, pensé que es una empresa que tenía en pandemia
más o menos un 80% de sus operaciones digitalizadas totalmente. 80%, totalmente digitalizadas. Un 20% presencial. Entonces yo pensé, ¿no es cierto?, que todo iba a pasar, o que por lo menos ese 80% se iba a teletrabajo. Y me dijeron que no, que habían valorado y que no les parecía. Que prefieren tener, digamos, al trabajador, a la trabajadora allí, ¿no? En la empresa, de manera directa, ¿no? Presencial. En esos casos, en donde la opción de la empresa es trabajo presencial, obviamente todo es trabajo presencial, por tanto, no es obligatorio incorporar todas estas consideraciones que sí deberían incorporarse cuando sí hay teletrabajo en la empresa. Espero haber aclarado el punto, Cecilia. Gracias por tu pregunta. Entonces, el otro elemento es cómo hacer, ¿no?, para el ingreso al trabajo. Gracias a usted. ¿Cómo hacer para el ingreso al trabajo? Porque claro, cuando el empleador está en presencial, se acerca a donde está el trabajador o la trabajadora y le dice, a ver, ¿en qué estamos?, ¿verdad? Pero cuando están en teletrabajo, los medios de verificación del trabajo suelen ser medios digitales también. ¿Puede acercarse al lugar? Sí, pero ¿qué es lo que tiene que tener? Una autorización del teletrabajador. ¿Pero puede hacer verificaciones a través de medios digitales? Sí. Es más, durante el trabajo remoto es lo que normalmente se ha hecho. Verificaciones a través de medios digitales. El otro elemento que también está impedido el empleador a desarrollar es implementar cualquier mecanismo de cualquier índole que afecte la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos de los teletrabajadores. Ese es el otro elemento que está también colocado porque efectivamente hay un elemento allí de poder diferenciar cómo se salva esto en otros marcos normativos, en otras legislaciones, que el teletrabajador solo tiene que utilizar el medio otorgado por la empresa para el teletrabajo, única y exclusivamente, y eso se establece en el contrato. De tal manera que esa herramienta de trabajo, esos insumos, esos equipos, esos materiales, solamente tiene información de la empresa y exclusivamente ese es el medio para el trabajo. Justamente por eso, porque hay este derecho a la intimidad que está bastante reiterado en los distintos elementos de la norma. ¿Hay obligaciones expresas del teletrabajador? Sí las hay. Yo he querido referirme a 3, porque me han parecido las más específicas en relación con este tipo de temas, y tienen que ver centralmente con el reporte del teletrabajador de las labores realizadas en su jornada laboral. Entonces, el empleador tiene que establecer mecanismos para el control del reporte y también de cada cuánto tiempo se tiene que reportar. Si el reporte es cada 4 horas, si el reporte es diario. Normalmente los cortes, ¿no?, de entrega de los reportes suelen ser diarios, de tal manera que al final de la semana pues se acumulan, ¿no? Pero cada empleador, dependiendo un poco del tipo de actividad que se va a colocar, por ejemplo, en el caso de call center, generalmente es
cada hora, ¿no? Tienen allí mecanismos de control y de seguimiento por hora por la alta demanda de llamadas que suelen ocurrir. El otro elemento tiene que ver con, como obligación, ojo, es la confidencialidad de los datos. ¿Por qué? Porque a la hora que una empresa desplaza un determinado proceso productivo fuera de su centro de trabajo y lo desplaza hacia el teletrabajo, allí hay parte de un know-how empresarial. Normalmente es un know-how que puede trasladarse a través del teletrabajo. Por eso es que se hace. Pero aún así hay una obligación del teletrabajador de guardar total y absoluta confidencialidad de la información proporcionada para la prestación de labores. ¿Ya? Este es un elemento bien importante y es una obligación del trabajador. El otro elemento tiene que ver con el cuidado de los bienes y otros que proporcione el empleador. ¿Por qué? Porque efectivamente ya en el propio trabajo remoto han habido casos de, hay de las dos situaciones, ¿no? Situaciones en donde el trabajador o la teletrabajadora han tenido mucha diligencia en el cuidado, en el respeto de los artículos que la empresa les ha entregado, bienes, muebles, para el trabajo. Pero también, así como ha habido diligencia, y a veces diligencia extrema, porque han regresado más bonito y mejor cuidados de lo que se fueron, de igual manera han habido casos de gente que no ha cuidado, y han regresado equipos desvencijados, o no aptos, o con problemas, o con dificultades, ¿no? Entonces, lo que así se ha puesto de manera expresa, este tema del cuidado. Entonces, en los contratos laborales que se están formulando, en el caso de algunas empresas, se están colocando una serie de cláusulas relativas justamente a garantizar que todos sean y tengan una conducta de diligencia en el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué otras obligaciones tiene el empleador? Porque son un poco lo que me pidieron, ¿verdad? Tiene todas las que están establecidas para los trabajadores bajo modalidad presencial. Ese es un primer elemento. O sea, ¿hay diferenciación entre las obligaciones? No. ¿Tengo que pagar gratificaciones? Sí. ¿Tengo que pagar beneficios sociales? Sí. ¿Tengo que pagar? ¿Cuál es el elemento de diferenciación? Miren, por ejemplo, había un bono, ¿no?, por transporte, que estaba condicionado, en negociación colectiva hay un bono por transporte que estaba condicionado a que el trabajador viniera en transporte de la casa a su trabajo. Ya, ese bono, por ejemplo, no se va a usar porque no va a haber desplazamiento físico. En esos casos, obviamente, ese bono en particular, pues no formará parte, ¿verdad? Pero bono por alimentación, pues igual va a tener que alimentarse en la casa, ¿verdad? Bono por escolaridad, también tienen los niños. O sea, hay un conjunto de obligaciones que se van a mantener. El otro elemento que es importante es la evaluación sobre los cambios de modalidad. En ese sentido, por ejemplo, hay varias empresas que han tomado como decisión hacer una experiencia de pilotos, ¿no? Entonces, han tomado, por ejemplo, un área determinada y han dicho, miren, vamos a hacer un piloto para hacer teletrabajo en esta área. Como les comentaba, call center, que es el ejemplo que me parece más claro para todos, ¿no? Y para todas. Call center, perfecto. Se ha hecho el call center y ha funcionado bien. Entonces, ¿ha resultado una experiencia exitosa? Sí. En esta mañana o pasado ya entran todos los teletrabajadores a esa modalidad de trabajo. Todos. Creo que son 40 o 50.
¿no? Que es el caso en donde yo he visto que efectivamente se ha dado todo el proceso, lo han estado validando en estos meses y ya tomaron la decisión que ha sido exitoso y por tanto todo ese grupo que generalmente son mujeres trabajadoras se van a hacer teletrabajo. El otro elemento tiene que ver con verificar el tema de los trabajadores con discapacidad. Generalmente allí un elemento que es digamos, un brazo para el empleador es el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ese es el otro elemento. Los teletrabajadores cuentan para determinar si una empresa pasa a tener supervisor o mantiene comités o mantiene subcomités. Sí, porque como he dicho, la misma son 100 trabajadores en presencial, 50 en trabajo híbrido y 50 en teletrabajo. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 200, ¿ok? Tiene 19 trabajadores en presencial, 400 en teletrabajo y 400 en híbrido. ¿Necesita comité? Sí tendrá que tener comité porque en total, la suma total es la que interesa. Todos ellos son planilla del empleador. Están trabajando para el empleador. Lo único que va a variar es lo que les decía al inicio, ¿verdad? Es esto. Lo único que va a variar es esta modalidad. Si es presencial, si es híbrido o si es teletrabajo. Pero estas características van a seguir siendo exactamente las mismas. ¿Ok? Entonces, listo. Con esto entonces ya quería, me estoy pasando el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen formulario de asistencia, por favor? Y el otro elemento que quería finalmente comentarles es que no tenemos que olvidar el tema del convenio 1 de la OIT, que ha sido ratificado por el país, que habla de una jornada de 8 horas, 48 horas semanales, que ese es el marco, digamos, de horas, los costos a cargo del empleador, las medidas preventivas a cargo del empleador, la fiscalización efectiva que pueden y deben hacer los empleadores, y tenemos un tema que, digamos, da para reflexionar un poco más, y es el problema de la calidad de vivienda que tenemos en el país. Porque efectivamente no todos ni todas están en condiciones de brindar a sus trabajadores o teletrabajadores todos los insumos suficientes, porque hay viviendas que todavía son bastante precarias en el país. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a A usted, ver, Valentina Estela. un Sí, segundito, Stephanie. Acá tengo una pregunta. sí, ¿Debe genial. existir evidencias del análisis del empleador respecto a qué áreas podrían hacer teletrabajo? Evidencias las tendrán, Cecilia, porque en realidad cada empleador tendrá la voluntad, o sea, el cambio de la modalidad es una decisión empresarial. De eso tendrá que dar cuenta a su junta de accionistas, ¿no es cierto? O a las entidades, en las entidades públicas, al ministro o a quien corresponda, pero forma parte de la gestión privada de las empresas, ese ámbito de toma de decisión. Por tanto, ¿habrá evidencia de los análisis? Sí. ¿Quién va a conocer esos análisis? El empleador. ¿Va a ser de dominio público? No, porque no todas las empresas, no es una, por eso les comentaba que no es una norma en ese sentido obligatoria. El elemento clave es que este teletrabajo es voluntario, ¿no? El otro elemento es que no solamente se puede realizar en la casa del teletrabajador, puede ser en otro espacio que el teletrabajador considera que puede desarrollar ahí su actividad, o puede incluso
hacerlo en sede internacional, en cuyo caso corresponderán los beneficios, ¿no es cierto?, de un teletrabajador fuera. Pero igual el tema de los derechos, de los beneficios, se mantendrá. Y esos elementos van a tener que constar en los distintos contratos que se puedan formular. ¿Ok? Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Stephanie. Y seguimos en contacto. Muy amables. Gracias a ustedes también. Gracias, profesora. En nombre de FIESA le doy las gracias por esta súper presentación o conferencia que ha dado el día de hoy. Mm, Voy a proceder a presentar el brochure. Ok. Eh, Le presento el diploma de especialización en gestión y regulación de riesgos laborales, que va a estar dictado por los docentes Antonio Atias, Gerardo Arias, Iván Fernández, Marco Paredes, Estela Ospina, la profesora que el día de hoy nos ha acompañado, Rocío Tejeda. Este diploma especializado en gestión y regulación de riesgos laborales, que va a tener una duración de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno, con una modalidad de transmisión en vivo. Estas clases van a ser virtuales a través de nuestra plataforma ProEducativa. La certificación, pues, va a ser otorgado a los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del programa, que recibirán el diploma de especialización en gestión y regulación de riesgos laborales expedidos por la Universidad de San. Asimismo, esta forma parte del PADE en regulación de gestión en seguridad, salud y riesgos laborales y la empresa. La nota mínima por obtener el PADE es de 14 en todos los diplomas requeridos. El PADE está formado por los 3 diplomas. Diploma en gestión y regulación de seguridad industrial. Adicional a esto, diploma en gestión y regulación en salud ocupacional. Y el diploma que estamos presentando el día de hoy, que es diploma en gestión y regulación de riesgos laborales. Les quiero mostrar un poquito más sobre el temario que se va a desarrollar a lo largo de este diploma. Pues tenemos los siguientes cursos: introducción a la gestión de riesgos. En estas se van a ver terminologías y definiciones, las más importantes: sistema de gestión, riesgos, control de riesgos, conceptos básicos, riesgos laborales. Esto va a ser a cargo del profesor Antonio Atias. Asimismo, tenemos el curso Valoración de Riesgos, Análisis y Evaluación de Riesgos, a cargo del profesor Gerardo Arias. En esta se van a ver elaboración del mapa de procesos, procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, elaboración, criterios para la determinación de las medidas de control. Tenemos el siguiente curso, que es Administración de Riesgos Laborales 1. Este está a cargo del profesor Iván Fernández, y se van a ver gestión de actividad preventiva, modalidades de organización, cultura preventiva, primer paso para generar seguridad en las organizaciones, sistemas integrados de gestión de riesgos, a cargo de la profesora que nos acompañó el día de hoy, Estela Ospina. Análisis, vamos a ver los siguientes temas: análisis detallado del sistema de gestión de riesgos, cultura de seguridad, gestión de riesgos, enfoques sistémicos y holísticos, riesgos laborales y ambientales, sistema de gestión de riesgos laborales. Pues pasamos al curso de administración y riesgos laborales 2. Esta va a estar a cargo de la profesora Rocío Tejeda. En esta vamos a ver percepción y conciencia de seguridad, calidad de vida y seguridad mental, impacto en la felicidad de la accidentalidad laboral, condiciones psicosociales protectoras y de riesgo, identificación, valoración, intervención. Tenemos el curso Control y Gestión de Indicadores de Riesgos, a cargo del profesor Marco Paredes. En esto se van a ver clases de indicadores, política de SST, objetivos, indicadores y el PHBA, cómo construir un indicador, toma de datos, seguimiento y cálculo de indicador. Además, les quiero mostrar un poquito más sobre nuestros docentes, pero antes les menciono que acabo de pasar el link para registrar su asistencia del día de hoy. Esto es importante. Si ustedes quieren obtener el certificado por la asistencia en esta conferencia, pues es importante que se puedan registrar. En el link que acabo de pasar, tenemos al profesor Iván Fernández. Él es doctor en prevención de riesgos laborales por la Universidad Pública de Navarra. Asimismo, tiene un máster universitario en prevención de riesgos laborales. Él actualmente es miembro del grupo de investigación 13 en la UNIR.
Tenemos al profesor Gerardo Arias, él es ingeniero de higiene y seguridad industrial, con máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Alcalá de España. Él ha liderado diferentes o diversos equipos de trabajo para el desarrollo de las acciones preventivas. Actualmente es gerente de operaciones en GPS Competitividad Empresarial SAP. Tenemos al profesor Antonio Arias, él es maestro en ciencias en ingeniería y planificación en recursos hidráulicos de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Él tiene un máster en ingeniería ambiental en Texas University, es ingeniero civil especializado en hidrología, meteorología e hidráulica por la Universidad Central de Venezuela. Él es consultor independiente en materia de seguridad, salud, ambiente, sistema de gestión y desarrollo organizacional de empresas petroleras, mineras y pesqueras y siderúrgicas. Como ven, pues tenemos, nuestros docentes tienen una amplia experiencia que los va a guiar a lo largo de todo este diploma. Tenemos al docente Marco Paredes, él tiene un MBA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es ingeniero industrial colegiado de la Universidad Nacional de Callao, tiene certificación en gestión de riesgos, ISO 31000, profesional Risk Manager. Actualmente él es jefe de SHE en Scania Perú. A la profesora que nos acompañó el día de hoy, ya la conocen, ella es Estela Ospina, ella es abogada y egresada del doctorado en gestión de empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es consultora independiente en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Finalmente les vamos a presentar a la profesora Rocío Tejeda. Ella tiene un magíster en dirección de empresas por la Universidad del Pacífico. Asimismo es psicóloga de la Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia profesional en áreas de recursos humanos en diferentes empresas que son líderes en su rubro. Ha sido coordinadora en selección y desarrollo y jefe de capital humano en Montanasa. Actualmente es directora de consultoría de Switch Lab Perú. Les he mostrado un poco de nuestro temario del diploma, pero le voy a pasar el link para que puedan descargar ustedes. Les acabo de pasar el link tanto del formulario y también el link para obtener el certificado de la asistencia del día de hoy. Y finalmente les estoy juntando el link del brochure para que ustedes puedan conocer un poquito más a detalle, ya sea el diploma o también conocer a nuestros docentes. Si no tienen alguna pregunta adicional, la conferencia ha terminado. Les invito a que por favor puedan visitar nuestras redes, puedan registrar su asistencia y también puedan descargar el brochure del día de hoy para que puedan enterarse un poco más y conocer acerca del diploma que está súper interesante. Si no hay ninguna duda, pues agradecerles su asistencia, su participación. Profesora Estela, una vez más, en nombre de FIESA, le doy las gracias por esta excelente conferencia. Gracias, Luisa. Buenas noches con todos.